Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a ver un punto importante en las finanzas, y no solamente en las finanzas, sino en toda la gestión empresarial, que es el punto que se refiere a los estados financieros. ¿Ven? Vamos a tratar de ver el día de hoy tres cosas importantes. Primero, cuáles son estos estados financieros. Segundo, qué son esos estados financieros, qué representan estos estados financieros, para en base a ello decirles por qué es que son importantes. Es importante entender, ¿no?, que ahora los estados financieros bajo la norma NIF que tenemos acá, están divididos en 4 estados. Hay que también entender que NIF significan normas internacionales de información financiera, ¿ok? De tal manera que la próxima vez que ustedes vean NIF, sepan que es normas internacionales de información financiera. Pues bien, vamos empezando. Los estados financieros bajo la norma NIF pues son documentos a través de los cuales podemos apreciar el desempeño y la salud financiera de la empresa de manera sumarizada y en un formato fácil de leer. ¿Por qué un formato fácil de leer? Porque ahora los estados financieros son una herramienta de gerencia, ¿no? Es decir, un gerente moderno tiene que saber leer e interpretar estos estados financieros y en base a esa interpretación tomar decisiones, ¿no? Decisiones respectivas. También los estados financieros pues nos representan una visión global de las actividades financieras, las actividades de inversión, ¿no? Las actividades de inversión y también la operación de la empresa, ¿no? Y cuando hablamos una visión global de las mismas, es que nos representan una interrelación de estas tres actividades. La NIF actualmente nos dice lo siguiente: los estados financieros aceptados en una empresa son los siguientes. Primero, el estado de resultados. Segundo, el balance general. Tercero, el flujo de efectivo. Y cuarto, el estado de cambio de situación financiera. Ojo que estos 4 estados financieros que yo tengo acá, estos 4 estados financieros que están acá, me dan una visión global de la empresa. Y ahora la visión global de la empresa se inscribe dentro de lo que son las actividades financieras, dentro de lo que son las actividades de operación y también dentro de lo que son las actividades de inversión. Por lo tanto, ahora un gerente moderno, dentro del que está usted, estimado alumno, tiene que fijarse en estos 3 puntos: operación de la empresa, financiamiento de la empresa e inversión de la empresa, porque estas 3 actividades a su vez nos cierran el círculo de lo que llamamos los estados financieros bajo las normas NIF. Ahora vamos a entender qué es cada uno de estos estados que tenemos acá. Bien, perfecto. Empecemos primero por el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero básico, ¿verdad? Es un estado financiero básico que representa información acerca de las operaciones desarrolladas por la empresa en un periodo determinado. ¿Qué operaciones básicamente desarrolla una empresa? Pues desarrolla ingresos que se dan a través de las ventas y egresos que se dan a través de los costos y los gastos. Y tanto estos ingresos como estos egresos pueden ser ingresos ya sea operativos, ingresos financieros o ingresos de inversión. E igual también estos egresos pueden ser egresos operativos, egresos debido a financiación y egresos debido a inversión. Pero básicamente una empresa, la operatividad de la misma está dada por 2 operaciones: ingresos y egresos. ¿Ok? Y el estado de resultados es muy importante porque mide el logro alcanzado y los esfuerzos realizados mediante la determinación de la utilidad o la pérdida. Ojo, que la utilidad o la pérdida lo que me miden es el logro de la operación misma de la empresa. Por lo tanto, un gerente es medido qué tanta utilidad o qué tanta pérdida ha tenido. Y esto es importante porque el estado de resultados, como lo dice acá, está dado en un periodo determinado de tiempo, y ese periodo es básicamente se relaciona con los elementos que dieron origen. También tenemos acá el segundo estado financiero que es importante, que es el balance general. El balance general, señores, es la foto de la posición financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque es tomada en un determinado momento. Generalmente en el Perú
los balances generales se dan al 31 de el último año o el último mes, el 31 de diciembre, y también se dan en forma trimestral. Por lo tanto, este balance de final de año puede convertirse en el balance inicial del año siguiente, ¿verdad? Ese es un poquito el tema. Es importante hacer notar que el balance está compuesto de lo que son activos, deudas y patrimonio neto, y por lo tanto, básicamente la ecuación me dice que el activo es igual a el pasivo o deudas más el patrimonio, ¿no? Más el patrimonio. Las MIF lo que hacen es que exigen que la información presentada sea una copia fiel del patrimonio de la entidad. Por lo tanto, establecemos que un balance bajo NIF es una copia fiel de lo que estamos haciendo acá. El tercer estado de resultados, tercer estado financieros, y para mí el más importante, es el flujo de efectivo. ¿Por qué el flujo de efectivo? Porque este estado me muestra los flujos de efectivo, ojo, flujos de efectivo, es decir, los flujos cash, en un periodo determinado, determinando los orígenes y aplicaciones. Es decir, de dónde es que me vino eventualmente este cash y a dónde es que lo apliqué. Para mí es muy importante este flujo de efectivo porque me mide a mí en muchísimo la eficiencia que pueda tener un gerente, tanto en lo que es el cobro, como si en una venta realizada. ¿Por qué hablamos de una venta realizada? Porque una venta realizada es señal de un cobro exitoso. Pues bien, teniendo o habiendo entendido este estado que tenemos por aquí, este estado que tenemos por acá y este estado que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a ver cómo se relacionan estos estados. Pues bien, lo que sucede acá es que la ecuación contable de una empresa me determina dos puntos. Por un lado me determina los componentes y por otro lado me determina las decisiones de la empresa. No me voy a sesgar en esta parte que está acá, no esta parte que está por acá, porque lo que me importa es que como gerentes que ustedes son y que soy yo, entendamos cuáles son las decisiones de la empresa. En una empresa yo tomo tres tipos de decisiones: las decisiones de inversión, las decisiones de financiación y las decisiones operativas. Pues bien, cada una de estas decisiones que yo tomo acá me generan a mí transacciones. Y estas transacciones definitivamente me afectan las cuentas. La pregunta es, ¿qué tipo de cuentas son las que me afectan? Pues bien, me afectan cuentas en pasivo, me afectan cuentas en activo, me afectan cuentas en patrimonio y también me afectan cuentas en ingresos y me afectan cuentas en los gastos. Cuando yo relaciono activos, pasivos y patrimonio, me estoy refiriendo al balance general. Pero cuando yo relaciono ingresos y relaciono gastos, me estoy refiriendo al meollo de la empresa en sí, que es el estado de resultados y que al fin y al cabo solamente me miden con una utilidad o una pérdida. Un gerente moderno es medido entre la relación de lo que hay entre la utilidad neta y la utilidad operativa. Esto que está acá me da un porcentaje de rentabilidad. Mientras más alto sea, implica que más eficientemente ha sido en el manejo de esta parte. Y finalmente, la pregunta es, ¿por qué son importantes, no? ¿Por qué son importantes los estados financieros? ¿Por qué son importantes? Pues básicamente por los siguientes factores. Primero, el balance general me mide o me toma una foto en el inicio y al final de mi periodo fiscal. Y me dice en el inicio o en el final de mi periodo fiscal cómo estamos entre mi relación entre mi activo, que tiene que ser igual a mi pasivo más mi patrimonio, y por lo tanto me va a indicar de qué manera está moviéndose este equilibrio. Un equilibrio sano es que eventualmente un activo corriente pueda ser financiado por un pasivo corriente, y etcétera, etcétera, etcétera. También es importante los estados financieros porque el estado de resultados, que lo tenemos por acá, que se da entre un punto en el tiempo y otro punto en el tiempo, me va a determinar a mí la eficiencia operativa de la empresa. ¿Cómo mido la eficiencia operativa de la empresa? Muy sencillo. La utilidad neta que obtengo en la empresa la divido entre la utilidad operativa. Si esto me da un porcentaje interesante, es que la operatividad de la empresa es buena. De lo contrario, el gerente no es bueno y está haciendo otras cosas.
También es importante los estados financieros porque me miden el flujo de efectivo de la empresa. Y el flujo de efectivo de la empresa me dice de dónde me entró el dinero y a dónde lo aplico. ¿De dónde lo aplico? ¿Qué es lo que me mide el flujo de efectivo? Me mide realmente una eficiencia interesante que es la consecución, ¿no? La consecución de los recursos, no del punto de vista financiero, sino desde el punto de vista operativo. Y no solamente la consecución de esos recursos, sino la aplicación de esos recursos, ya sea en el pago de proveedores, en el pago de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos un punto importante de los estados financieros, porque los estados financieros entre un punto inicial, entre el balance inicial y el balance final, me mide el estado de cambio de la situación financiera. Este estado de cambio de la situación financiera fundamentalmente me va a afectar mi patrimonio. Un mayor patrimonio definitivamente es un sinónimo de que mi empresa la ha manejado de una mejor forma. Bueno, señores, por ahora nos vamos a quedar acá con los estados financieros y después les explicaré un poquito más al detalle cómo se manejan estos, pero básicamente hay que entender algo. Estos estados financieros se manejan de esta manera porque lo importante en una empresa son los ingresos, y de estos ingresos me da a mí la utilidad de la empresa. Con la utilidad de la empresa es que realmente yo puedo decir que soy un gerente eficiente. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.